Hola, esta es la parte 2 del desarrollo de los chakras superiores. Bueno, es la parte 3, porque en una hablé del primero, segundo, tercer y cuarto chakra. Y otra nada más me aventé del quinto. Me aventé como 40 minutos nada más hablando del quinto. Y luego, esta es la segunda parte de ese, o sea, el sexto, ¿no? Bueno, de los chakras superiores sí, este es el segundo. Entonces, para explicar el sexto, voy a recapitular un poquito una partecita del quinto. El quinto te ayuda a ordenar la realidad, ¿verdad? Y a ordenar el conocimiento. O sea, vamos a hablar de esto porque esto del conocimiento es muy importante para el sexto. Entonces, por eso lo retomo. Aquí ya empiezas a ordenar la realidad y eso te va a permitir como acceder a una visión más amplia de la realidad y del conocimiento, porque es como muy de filósofo, no muy de reestructurar conceptos y hace cuenta así, porque disecciona. Acuérdense, es el quinto chakra de la espada, ¿verdad? Del discernimiento. Disecciona. Entonces, cuando tú aprendes a discernir y a diseccionar y a reflexionar, ¿verdad? A escuchar tu propia voz. De hecho, así cuando ya había dicho esto en un video, creo que en el que hice del astral, creo que sí. Pero a veces tú cuando te duermes y empiezas a escuchar tu propia voz así dentro de tu cabeza, así en tu conciencia, que es tu propia voz describiéndote la realidad, es cuando tú ya saliste de las esferas bajas y ya te está despertando este chakra, ¿verdad? Se está despertando tu cuerpo de luz y tú empiezas a escuchar tu propia voz narrando tu sueño, porque eso es lo que hace el despertar, que tú ya te das cuenta que tú eres el creador. Entonces eso se manifiesta así en tu sueño, como que te estás escuchando a ti mismo, así con tu propia voz narrando tus sueños. Eso es clariaudiencia. Sí, eso es clariaudiencia. La clariaudiencia no siempre se ve como, ay, escucho voces. De hecho, casi nunca se ve así. Y las voces que se escuchan así, por lo general, son voces de seres como de baja frecuencia, porque las de alta frecuencia ya ni siquiera se escuchan como voces. Nada más muchas veces son como sensaciones porque ya hablan el lenguaje de luz. Entonces no, es más abstracto para nuestra conciencia, que es muy material en esta densidad. ¿Saben cómo? Entonces no, sí, la neta, yo no le tengo mucha confianza a esas personas que dicen que escuchan voces o algo así, porque se me hace como que esos son seres, a lo mejor no malos, pero pues que están un poquito más arriba que nosotros, o sea, nada más un poquito. Los más altos no se escuchan así, ni siquiera se escuchan, les digo, nada más ya son como así como sensaciones o como no sé, se siente diferente, de hecho se siente, pero bueno. Entonces después, cuando llegas aquí, llegas al clariconocimiento. No solo es ver espíritus o... Les digo, miren, les voy a decir la neta lo que yo opino. La verdad es que a mí todo eso de ver fantasmas o ver cosas o hace cuentas, sí, se me hace como un don muy mundano. O sea, no sé cómo explicarlo. Como un don muy mundano, pues, porque los fantasmas y todas esas cosas son pues de densidades bajas, o sea, son como, ¿sabes? Y luego hay quienes también ven ángeles, pero muchos de esos ángeles no son ángeles, son otra cosa, pero bueno, sí, es muy amplio. Entonces, los seres así de alta frecuencia ya ni siquiera se pueden ver como tal, o a veces son tan grandes, o sea, sus conciencias son tan grandes que si se te presentaran a ti, eso te rompería la psique o te causaría así un shock. Entonces no se te presentan así, o sea, sí saben cómo. Entonces por eso yo no les hago tanto caso. Yo nunca he visto uno, la neta, y no siento como que sea algo que quiera ver, o no, o sea, como que no como que no.
Pero bueno, no es solo todo eso. Lo más visible, así que se ve como más material desde mi punto de vista, cada quien haga lo que quiera y tome lo que le resuene, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista son como los más mundanos, como los más, sí, o sea, como los más densos, y por eso puedes verlos así, así literal, ¿no? Pero pues sí, o sea, la gente siempre, cuando tienen una conciencia muy ligada a la materia, tienden a sorprenderse por las cosas más visibles y más impresionantes y más... Esas son... Miren, yo los he visto, y esta es mi opinión, pero yo siento que esas personas que se impresionan por los fantasmas o todo eso, son personas interesadas en temas muy mundanos, o sea, porque yo los he visto. Son las mismas personas que se interesan por tener dinero o que se interesan por, no sé, por cosas así, ¿sabes? Entonces no es que tener dinero sea malo, pero o sea, no lo hacen como desde, ay, para mi bienestar, o no, nada más lo hacen para el consumismo o el hedonismo, o hace cuenta así. Entonces no, 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 o sea, no, a mí no me vibra eso, la verdad. Es lo más visible, o sea, es lo que se sorprende por lo espectacular, se sorprenden y por eso no pueden ver la verdad. O sea, porque si tuvieran el clariconocimiento, verían que, pues, un fantasma, pues, ¿eso qué? O sea, nada más es alguien que se quedó atrapado aquí, o sea, sí, ¿sabes cómo? No se apantallarían tanto, solo es como, pues sí. No sé, yo siento que sería como muy obvio, que no sé, ¿saben? Porque ya cuando tienes clariconocimiento ves así cosas bien como, hasta me dio escalofrío, o sea, ves cosas así como bien grandes. Como ves, empiezas a ver los patrones universales. Entonces las cosas mundanas ya no, como que ya no te llaman la atención, como que hasta pierden cierto encanto. A mí luego me costó un chorro, bueno, no me costó un chorro, pero sí como que sentí medio raro ese paso de volver a sorprenderme por las pequeñas cosas de la vida, porque cuando empiezas a ver así cosas así tan fuertes, o sea, como no tan fuertes, porque van acompañadas de paz y de claridad, o sea, no es como tan estridente, pero sí cuando empiezas a tener esas revelaciones así tan profundas, luego ves las cosas mundanas y es como, como que ya no te saben igual, pero solo es que tu cuerpo energético y físico se vayan otra vez, como, o sea, sí, que estén en templanza, que estén en equilibrio para que ya, otra vez, vuelvas a disfrutar, o sea, porque al fin de cuentas los dos son lo mismo, o sea, las maravillas no solo se encuentran acá arriba, en las visiones, no, se encuentran también en la materia. Entonces aquí cuando entras al clariconocimiento, esto es un conocimiento muy complejo de la realidad. No se queda en lo visible, traspasa lo visible, ¿verdad? Porque hay una parte que viene de como entre el corazón y el discernimiento. De hecho, este chakra, el sexto, es propiamente el equilibrio entre estos dos, el corazón y el discernimiento. La energía femenina y la energía masculina, y tú cuando ya los integras así, los tienes sanos, entonces ya pues se te abre el clariconocimiento, ¿no? Como esa evidencia. Que no es, miren, todas esas evidencias que nos enseñan en la tele o todas esas, para mí, pues, para empezar, siento que un verdadero místico no saldría así en la tele. La neta, porque cuando empiezas a desarrollar así tu clarisentencia o todo eso, como que puedes incluso, si no lo manejas bien, esto no es de a fuerzas, esto es si no lo manejas bien, puedes tener fobias, así como agorafobia o algo así, porque sientes mucho la energía de los demás. Entonces, siento que por eso yo no, si se dan cuenta, yo no respondo comentarios, porque aunque no sea un comentario malo, yo siento la energía. Yo siento la energía de todos ustedes, hace cuenta así. Entonces, por eso como que una forma de cuidarme es no, de hecho, hasta se me hace que los voy a cerrar más adelante. Estoy esperándome un poquito, ¿verdad?
sí, quiero ver algo, estoy haciendo un experimento, quiero ver algo, pero me estoy esperando un poquito, pero sí siento que los voy a cerrar en algún momento, porque es mucho, o sea, se siente mucha energía. Entonces siento que un verdadero místico, o sea, que tenga bien desarrollada su clarisentencia, no va a, o como a exponerse así tanto y menos en la tele, güey, un medio atontador ahí, o sea, un medio bien mundano. Ay, no, siento que no, no, o sea, no, siento que no. Y todos esos como los que leen cartas y te dicen de que te va a pasar esto y esto y el, o sea, pero como muy, muy exacto, como muy, o sea, como muy traducido a lo material, a mí no me resuena eso. Porque siento que es lo mismo, es una visión, pero muy mundana. ¿Saben cómo? Y también muy como muy determinista, o sea, no sé. Es que cuando ya tienes este abierto, ya ves varias líneas de tiempo, entonces no puedes leer la realidad de forma así recta, porque ya ves así como se te van desligando así todas las posibilidades. O sea, sí, yo también leo cartas, pero no así, o sea, no así, sino como con probabilidad, o sea, sí, no, es que no puedes ser determinista con esas cosas. Pero bueno, entonces les digo, empiezas a ver que la realidad es muy compleja, que existen varias líneas de tiempo, que tú eres el creador, ¿no? Y entonces, creo que esto se llama hermenéutica, no me acuerdo bien. Si no, pues hay... sí, ustedes investiguenlo bien, porque no me acuerdo exactamente de cómo se le nombra esto, pero hay una capacidad que también desarrollaban mucho los filósofos, que es la capacidad de leer entre líneas, o como de abstraer la raíz de la verdad primera, hace cuenta así, de los diálogos. O sea, porque muchas veces los filósofos hablan pero desde su época, o sea, hablan desde todo eso, y entonces es como que tú agarrarías y sacarías todas esas capas, porque en apariencia hay muchos que se contradicen, que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa que parecen opuestas, pero si tú los observas bien, dicen lo mismo. No más que en el contexto histórico, con la educación que tuvieron, o sea, vas contemplando ciertas cosas y te das cuenta de que, ¿por qué lo manejaron desde esa forma? Pero los dos como que vieron la misma verdad. O sea, como que ya vas abstrayendo todo eso, ya vas viendo más allá de las formas. Incluso luego algo que me pasa a mí, por ejemplo, es que cuando yo abrí mi otro canal, mi canal principal, ¿verdad? Cuando yo abrí mi otro canal, entonces, a mí me ponían muchas cosas, o sea, como que no entendían lo que yo hablaba y nada más se quedaban con una frase, se quedaban cortos. Y entonces se quedaban con una frase que yo dije y la sacaban de contexto y me querían funar y hace cuenta así porque sacaban una frase específica sin ver todo lo que yo ya había construido alrededor. Y es que la verdad son construcciones. No pueden ser frases aisladas. Deben tener raíz. ¿Sí? Entonces son construcciones. Y tú, y entonces entonces así me decían cosas de que no, y que no es cierto, y algo bien raro, o sea, que me daba mucha gracia, la neta, así me reí un buen, es que decían exactamente lo mismo que yo había dicho en el video, pero con otras palabras. Porque me decían, no es cierto lo que tú dices, porque y me argumentaban y era como que eso fue exactamente lo que dije, nomás que no me entendiste. Esas son personas que no tienen despertada la visión. No la tienen despierta. Les está haciendo daño el TikTok. Les están haciendo daño los Reels. Les están haciendo daño nada más estar todo el tiempo ahí en el teléfono. Se les está bloqueando. No pueden pensar. Entonces, Entonces sí, o sea, tú lees entre líneas y tú ves lo que de verdad quiso decir. Y tú sacas así todo, o sea, como que no nada más, les digo, no es solo una frase, sino que tú vas diseccionando todo eso y ya abstraes, es como ya leer, pero leer las raíces o leer como lo que hay de fondo
o leerlo desde la objetividad. Haz de cuenta así, desde la objetividad. Que la objetividad es esto los sufís los llama, bueno, esto es universal también, pero esto los sufís, ellos tienen las ideas santas, que son ideas basadas en la verdad, como basadas en la objetividad, o sea, porque esa es la definición de santo. Santo es objetivo, puro, ¿verdad? Objetivo, sin las distorsiones. Entonces, cuando tú llegas a la santidad, tú llegas a la objetividad. Y esto quiere decir que ya trascendiste mucho trauma, muchas heridas. No puedo decir todo porque seguimos siendo humanos, pero al menos mucho sí, mucho trauma, o sea, como que ya hiciste mucho trabajo interno y ya todas esas heridas ya no te nublan la verdad. Porque cuando estás herido, distorsionas la verdad. Distorsionas el conocimiento. Te quedas limitado, te quedas en una cárcel mental y no puedes ver todas las líneas de tiempo y no puedes ver como todo eso. Solo te quedas así, con tu versión, ¿verdad? Las personas que no tienen desarrollado aquí son personas que se quedan muy cortas, o sea, que nunca pueden ver más allá. Que nunca, y yo siempre a cada rato, cuando abrí mi primer canal, yo bueno, no me peleaba, o sea, pelear es una forma graciosa de decirlo, no me peleaba, pero como que sí teníamos muchos roces, ¿no? Porque me decían de que, no, es que tú no estás contemplando a la gente pobre, es que tú, hace cuenta así, porque yo hablaba de la fuerza de voluntad y de anteponerse y vamos a crear la realidad que queremos, y hace cuenta así. Entonces esa gente como que se atacaba un chorro y me decía de que no, te falta empatía, o no sé, me decían así cosas, y era como, creo que no, güey. Creo que no. Yo les ponía ejemplos de que no es cierto. Mira a esta persona que era bien pobre, que no tenía nada, que batalló un chorro y luego ¡boom! Le echó un montón de ganas y mira hasta dónde llegó. O sea, ¿sabes cómo? Para mí no, eso no tiene que ver. O sea, para mí eso no. Pero bueno, en fin. Entonces, sí, así las cosas. Estos son visionarios. Ven más allá de la realidad, ven más a largo plazo, ven que si tú siembras una semilla, ahorita la persona mundana te va a decir, no, pues una semilla, ¿eso qué? Pues no te está dando nada, pero luego ya ves que, boom, lo que se convirtió esa semilla, ¿sabes cómo? Son personas que construyen más a largo plazo, que ven más, que también se puede manifestar como tener así sueños bien lúcidos, o sea, sí, se manifiesta en varias capas. Y yo tenía como, no sé cómo llamarlo, güey, como una herida de inferioridad o como algo ahí raro, porque yo desde niña, o sea, sí, desde que tengo memoria, estaba muy, o sea, he sido muy cercana al mundo espiritual y hace cuenta así. Porque a mi familia le han pasado cosas bien locas, ¿no? Entonces de ahí como que nos obligaron a acercarnos a este mundo. Y pues como que yo decía, pero ¿por qué yo no puedo ver? O sea, luego me platicaban de que yo vi esto y yo vi no sé qué. Y, o sea, y a veces de niña me acuerdo haber visto 1 o 2 veces algo, pero era como de, pero ¿por qué yo no? Pero ¿por qué ellos dicen que vieron ángeles y yo no puedo? Pero hace cuenta, sí, saben, como que yo me hacía mucho estas preguntas de por qué no podía ver, de por qué yo no podía escuchar a mis guías, de por qué, o sea, yo me hacía todas esas preguntas, güey. Y luego, hace como unos 8 meses, algo por ahí, tuve una revelación así bien fuerte de por qué yo no, o sea, no se me había presentado nada de eso. Dios, o sea, estuvo muy cañona, estuvo muy potente. Y fue justo porque me di cuenta de todo esto que les cuento, ¿no? De que muchos de esos ángeles ni siquiera son ángeles de verdad. O sea, como que yo me di cuenta de que es que yo no nací para lo particular, o sea, para ver a cierto santo o cierto ángel o cierto, no, sino para conectar con lo universal.
Y por eso todas las revelaciones que yo he tenido, no me las ha dicho un ángel o no ha sido así, güey, sino que nada más las he sentido así profundamente, sino que nada más yo no conecto con Dios al ver a alguien externo a mí, sino que yo conecto con Dios cuando siento mi corazón, cuando siento el sol, cuando siento que estoy viva. O sea, de que yo no nací para buscar a Dios afuera de mí. Yo nací para ver que yo también soy Dios. Y desde ahí entonces crear autoridad interna y no estar buscando por allá afuera, sino de que yo lo voy a hacer. Así como que yo nací para eso. Entonces, pues, si se me presentaban, siento que me iba a ser codependiente, porque de por sí batallé con eso, ¿no? No siempre tuve el carácter y la autoridad que ahora tengo, pero al principio de mi vida, sí batallaba mucho con eso, de que sí era muy codependiente, de que, ay, ¿qué hago? Dime qué hacer. Bueno, ni tanto, en algunas cosas, pero en otras siempre he tenido mi carácter. Entonces sí, pero sí batallé, o sea, sí tuve temas así, ¿no? Por eso caí en una relación abusiva. Pero ya ahorita es como de que, claro, es que yo soy muy testaruda. No me gusta que me digan qué hacer. Si algo para mí es verdad es porque yo lo he comprobado y porque soy fiel a mi conciencia. Pero yo no quiero ser fiel a ningún dogma, o sea, a nadie fuera de mí. Yo quiero construir mi propia verdad y quiero ser fiel a mi conciencia. ¿Verdad? Quiero vivir en coherencia y así ser honorable y estar orgullosa así de ser quien soy. Entonces, pues en ese camino, obviamente, lo que iba a construir era mucha autoridad interna y por eso, nunca se me aparecieron esas cosas. De hecho, güey, una vez alguien me dijo de que en vez de que yo le tuviera miedo como a las entidades así, esas manipuladoras que te quieren engañar, así de que soy un ángel o se cuenta así, que en vez de tenerle miedo, ellos me tenían miedo a mí. Y a mí me dio mucha risa ese comentario que me hizo. Porque yo sí soy antes no era tanto, pero ahora sí soy de que si me pican la cresta, a veces tengo la mecha muy corta y sí soy de que, a ver, ¿sí es cierto? Es un ángel, demuéstramelo. Así, les hubiera dicho algo así o no sé, o sea, como que yo no me dejo. Se hizo muy gracioso. Es que yo no soy como fácil de engañar, ¿saben cómo? Entonces sí. Siento que por eso nunca se me apareció nada de eso. Pero pues así las cosas, chavos. No lo quiero explicar tanto porque no es tan... O sea, es más abstracto. Hay una parte del conocimiento. Miren, cuando desarrollas mucho este chakra, que como es mi caso, porque yo me hice filósofa y así hace cuenta, ¿no? Entonces desarrollé mucho el chakra garganta. Pero después llega un punto en el que tú te das cuenta que por más que intentes ordenar la realidad, hay una parte de la realidad que no puedes ordenar. Y esa parte de la realidad es un poco el caos creativo, porque toda la creación empieza primero así, ¡pum!, con un estallido de caos, y después va tomando forma, ¿no? Y es importante las dos, que haya soltura y luego que haya forma, y luego que haya soltura y luego que haya forma, para que haya equilibrio. Pero a fin de cuentas, lo que ocurre es que si tú intentas ordenar siempre la realidad, intentas ordenar, llega un punto en el que te desconectas de lo infinito, güey. Por eso muchos filósofos se hacen cínicos, ¿das cuenta así? Porque te desconectas de lo infinito. Porque si siempre quieres así como tener la respuesta y hace cuenta así, te haces muy rígido en tus modos y en tu forma de pensar, que es como una forma extrema de orden o de estructura, hacerte así rígido. Entonces, para que exista esa soltura, debes entender que no toda la realidad se puede explicar siempre así como por medio de palabras, que a veces nada más mucho viene en emoción o mucho viene nada más en la sensación de que sé algo. Y tal vez todavía no le puedes poner palabras de por qué sabes que una verdad es o algo es como es, pero tú sabes que eso es,
porque ya resuena, o sea, ya es algo más profundo, es algo más, incluso como más primitivo, más que resuena así con tu alma, que viene desde... Yo, fíjense, tengo una forma muy interesante de trabajar esta parte irracional, porque luego cuando te metes mucho en ondas espirituales desconectan lo instintivo, lo más animal, lo más instintivo de como los planos superiores, y en realidad en nuestro instinto, cuando somos personas sanas, en nuestro instinto, todas nuestras necesidades biológicas y las demás necesidades más avanzadas que vamos adquiriendo no adquiriendo, sino develando mientras sanamos, porque nuestras necesidades no solo son biológicas, güey. Hay necesidades mucho más elevadas que tienen que ver con tu propia naturaleza y tu propia estructura individual, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo tengo la necesidad de hablar por lo menos 1 hora conmigo misma todas las noches. Sí, esta no es una necesidad biológica. Prácticamente si yo no hablara, pues en teoría no pasaría nada, ¿verdad? Pero después vemos que sí pasa, porque empiezo como a desordenarme, a desconectarme, a tener apatía, como sí, o sea, sí tiene consecuencias, ¿no? Pero muchos años viví sin eso, hasta que descubrí que eso era una necesidad para mí. ¿Saben cómo? Entonces, cuando tú te conectas así bien con esa parte irracional, porque el instinto es irracional, tú ves que en el instinto, o sea, que el instinto así en estado puro, sin distorsiones, es como pura vitalidad, y en la vitalidad encuentras a Dios. En la vitalidad también encuentras a Dios. ¿Sabes cómo? Cuando le quitas la culpa, la vergüenza, o sea, lo vas limpiando, le vas quitando todas las capas de heridas, de traumas, de distorsión. Entonces, eso no viene de la mente, porque la mente todavía es un mediador que puede ser fácilmente adoctrinado, condicionado, pero el instinto no. O sea, el instinto medio puede taparse, pero como es pura vida, así en estado puro, es mucha, o sea, como que siempre, incluso cuando intentas taparlo, como que siempre se te voltea, y luego por eso tenemos mucha irritabilidad, muchas explosiones de ira, porque no lo canalizamos. Pero es como una fuente así infinita de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Mucha vitalidad, mucha así. Entonces en eso también encuentras a Dios. Y esto no, a veces a la mente le da un chorro de miedo, porque no tiene como tal un orden. ¿Saben? O sea, no tiene como tal un orden. Tú tienes que aprender a través del razonamiento como a direccionarlo, pero sin mutilarlo, así dejándolo ser, nada más como canalizándolo, ¿no? Y ahí encuentras a Dios, y de hecho esta energía vital está muy conectada con los órganos sexuales, que son órganos también psíquicos, también son glándulas psíquicas, pero bueno, sí, así. Entonces sí, no están separados para nada, al contrario. Y luego cuando aprendes a integrar todo eso, que no todo sea razón, sino que una parte también es irracional y es vitalidad y es todo eso, te empiezas a dar cuenta de las identidades transitorias. Esto también tiene que ver con el desarrollo del sexto chakra. Las identidades transitorias, que no eres la identidad, que fluye siempre entre estados, hace cuenta así. Entonces ya te haces como maestro, así, maestro de las energías, y ya. Creo que ya es todo lo que les tengo que decir. Y esa es la verdad, así, esa es la verdad de que eres luz. O sea, pero así está muy abstracto, o sea, eso es un poco la conclusión, pero es que también algo muy importante es que para desarrollar este chakra no se puede hacer trampa. Tú tienes que pasar por las experiencias y tú tienes que, o sea, sí, tienes que desarrollar como integrar y asimilar el conocimiento, porque es lo que les digo, incluso si yo les doy así tal cual este conocimiento, ustedes no le van a entender si no están listos para entenderle. Luego por eso simplifican las verdades, o sacan de contexto, o hacen todas esas cosas, porque detrás de esta verdad hay muchas capas, y ustedes debieron de ya haberlas atravesado todas para poder llegar ahí, si saben cómo. Entonces sí, no se puede hacer trampa.
el conocimiento se va develando capa por capa, por capa, por capa, por capa. Entonces, aunque le entiendan, después se van a dar cuenta cuando lleguen ahí que era mucho más profundo de lo que creían. ¿Saben cómo? Y le van a entender mejor. Pero, bueno, sí, es todo un periodo de evolución, así es todo como un ciclo, ¿no?